A continuar con el ayuno, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya ese es el texto base que estamos viendo sobre el ayuno. Y la semana pasada quedamos, cierto, en que la gente dice que ayunó y que a lo mejor, y que en cierta forma se vuelven sensibles espiritualmente. Ayuné, me elevé a las alturas espirituales. Y sabemos, cierto, por los dos temas anteriores que hemos visto, que no es así, cierto, que no se trata de eso el ayuno, sino que es una respuesta, no es inducir para llegar a algo. Entonces él dice acá: no ayunamos porque no hay nada por qué ayunar. Después dice Jesús: los días vendrán cuando el novio será quitado y entonces ayunarán. Eso fue cuando los discípulos de Juan les fueron a preguntar, ¿recuerdan? Oye, ¿por qué nosotros ayunamos, los fariseos, todos los religiosos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Y le dijo: porque no es necesario, pero ya yo me iré, el novio será quitado y entonces ayunarán. Y hoy día, cierto, estamos viviendo ese periodo, hermano, donde el novio nos ha sido quitado. Y nos reuniremos con él, ¿cuándo? ¿Sabe usted cuándo será la reunión? Para las bodas, ¿cierto? Las bodas del Cordero. Recuerde que la iglesia es la novia y Cristo es el novio. Pero hasta ese momento nuestro Señor dice que habrán ayunos. ¿Y por qué habrán ayunos? Porque habrán luchas espirituales. Entonces, al haber luchas espirituales, hermano, al haber tristeza, al haber necesidad espiritual, como bien lo hemos mencionado en la semana pasada también, que esto es un corolario de algo, o sea, una consecuencia. En este caso, tristeza porque van a haber guerras y luchas espirituales. Habrá ansiedad en la ausencia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no va a ser como en la presencia de Él, aunque sabemos que lo tenemos, ¿cierto?, a nuestro lado. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y como leímos en el texto, Él asume que habrá ayunos, lo asume. Y a lo largo de toda la historia de la iglesia también ha habido esos momentos de ayuno y cuando fue la respuesta correcta a lo que se necesitaba. Entonces hay una prioridad en el ayuno, una prioridad, tiene un lugar prioritario en esta época, ahora. ¿Cierto? Cesó cuando estuvo Jesús, cuando apareció Jesús en la tierra, después, ¿cierto? Ahí en ese tiempo cesó hasta que el novio fue quitado y ahora volvió, y es para estos tiempos el ayuno, para esta época, pertenece a esta era, no pertenecía a los discípulos. Entonces, cuando Jesús estuvo presente, en ese tiempo ahí pertenecía el ayuno, y para nosotros en el día de hoy, ahora. El cuarto punto, que es lo que quedamos la semana pasada, es la provocación para el ayuno. Vimos el principio, el periodo, la prioridad y ahora la provocación. Entonces, si el ayuno tiene un lugar, entonces, ¿qué es lo que nos causa ayunar? ¿Cuál es la causa que nos lleva al ayuno? Recuerden que el ayuno es dejar de comer, algo básico, ¿cierto? Pero que el cuerpo lo necesita a diario. Recordemos que también aprendimos de que no es que yo ponga una fecha para ayunar, porque el día que yo despierte, ¿cierto? Ese día lunes que voy a ayunar, ¿qué va a ser lo primero que yo voy a pensar porque estoy ayunando? En el desayuno. Hoy día no voy a desayunar. Hoy día no voy a almorzar. Hoy día no voy a tomar once. Va a ser lo único. ¿Por qué? Porque va a ser algo que usted quiere hacer. Y como lo hemos venido aprendiendo, hermano, es una consecuencia de tristeza, enfermedad, amargura, llanto, alguna queja espiritual. ¿Qué es lo que nos causa a ayunar? Y es un corolario, una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que produce esa respuesta? En primer lugar, el ayuno es un resultado de lamento o tristeza. Y algunas personas, hermanos, piensan que de cierta manera el ayuno es un boleto a la bendición en sí misma.
Martin Lloyd Jones dice, hay algunas personas que ayunan porque esperan resultados directos, inmediatos de eso. O sea, esperan una respuesta de algo, cuando el ayuno es lo contrario. Es lo contrario. En otras palabras, tienen una especie de perspectiva mecánica del ayuno. Piensa que es como cierto, recuerdan esas maquinitas que antiguamente estaban en los almacenes donde uno metía una ficha y apretaba el botoncito. ¿Y qué es lo que esperaba? Ganar, ¿cierto? Ganar. Una respuesta ahí, pero positiva, no perder. Y algunas personas piensan que el ayuno es eso, hermano, que es una máquina donde usted mete una ficha y va a recibir el resultado de lo que usted está apostando. Entonces no es meter una ficha en la máquina, eso no va a producir espiritualidad. No va a producir más espiritualidad de lo que el alimento produce carnalidad, o sea, no va a tener ningún sentido. No hay mérito en un ayuno, al menos que este ayuno sea provocado por razones del corazón. Recuerde eso, el ayuno es provocado, es un corolario, es una respuesta, una consecuencia, perdón, de algo. Entonces, lamentación, tristeza, es una causa para ayunar. Nehemías capítulo 1, verso 4, cuando Nehemías oyó la palabra de que los muros de Jerusalén estaban derribados, su corazón estaba quebrantado y sucedió que cuando oí estas palabras, él lo dice y lo expresa de esta forma. Me senté y lloré y me lamenté por días y ayuné y oré ante el Dios de los cielos. ¿Qué lo llevó al ayuno? La tristeza, ¿cierto? La tristeza. ¿Por qué? Porque vio que los muros estaban derribados de la casa de Israel. David, cuando sus enemigos enfermaron, ayunó. El Salmo 35:13 habla de eso, y también cuando Abner murió, él ayunó. En 2 de Samuel 3:35. Y cuando todo el pueblo vino a David para persuadirlo de comer carne, mientras que todavía era de día, David juró diciendo, así me haga Dios y más, y me añada, si pruebo o como de otra manera hasta que el sol se ponga. Hay personas que son así, ¿cierto? Como bien dice el dicho, enfermo que no come, se muere. O siempre, ¿cierto? Bueno, al menos a mí nunca me ha pasado que cuando estoy triste o en problema dejo de comer. Siempre como. Y hay personas que dejan de comer, ¿cierto? Que no les da hambre, que no tienen apetito, que no, déjame solo, quiero estar tranquilo. ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Dejarlo. Dejarlo, porque es algo, ¿cierto? Estamos hablando de personas cristianas. Es algo que Dios va a tratar con él, con esa persona, y aunque esa persona no haya querido hacer un ayuno, ¿cierto? En cierta forma lo está haciendo. Está ayunando. ¿Por qué? Porque está con el corazón quebrantado. Y eso siempre nos va a llevar ¿a qué? A la presencia del Señor. Porque muchas veces cuando estamos contentos y felices y todo marcha bien en nuestra vida, ¿dónde está el Señor? Está igual en nuestra vida, ¿cierto? Pero está un poquito más alejado porque como que no lo necesitamos mucho porque estamos bien. Pero cuando enfermamos, cuando hay necesidad económica, cuando hay pleito, conflicto en la familia, ahí nos acordamos del Señor. Por eso es que hay que acordarse de Él cuando estamos felices, contentos, cuando estamos bien provistos de parte del Señor en todo sentido, y también cuando estamos tristes. Alegrarse, así como Job se alegró en el Señor cuando estaba en ceniza y cuando estaba también bendecido. Recuerden que el diablo le dijo a Dios, le dijo, ¿y te sirve de balde? Te sirve porque tú mira cómo lo tienes, por eso él te sirve. Pero Dios probó lo contrario, ¿cierto? Y le cerró la boca a Satanás, porque puso a Job en aflicción, en ceniza, en silicio, en llanto, en enfermedad. Se puso leproso, hermano, imagínese. Y él no sabía por qué. Y los buenos amigos, ¿cierto? Le decían, oye, si algo hiciste, confiésalo, pecaste. Dios no te va a tener así porque sí. Algo tú tienes que haber hecho. Y la señora, ¿cierto? Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Muérete luego, ya no, déjate molestarle. A los chilenos, ¿cierto? Ya muérete, ya. No molestes más. Pero Dios tenía propósito en eso. Así como muchas veces tiene propósito el Señor en nuestras vidas cuando pasamos por dificultades, hermano. No debemos perder la fe ni la esperanza, hermano, ni que Dios, ¿cierto? Que está ocupado en otras cosas, que tiene cosas más importantes que hacer que atenderme a mí, o que el Señor ya se olvidó de mí. No, hermano, jamás.
Recuerden que el Señor, que lo vimos durante las doctrinas de la salvación, ¿cierto? Sabemos que Dios nos envía pruebas ¿para qué? Para que nosotros, ¿cierto?, comprobemos si realmente estamos en la fe. Porque muchas veces viene la prueba y ¿qué pasa con la persona? Se va, se aleja, no, esto no es para mí. Esto no es para mí, yo estaba mejor antes en mi vida antigua, bueno, habían problemas, pero todo se solucionaba. Ahora como que mucha la cosa, como que el Señor como que se ensañó conmigo. Pero no es así, hermano, es para que Dios nos está probando, para que nosotros nos demos cuenta si realmente estamos en la fe y si realmente estamos bien espiritualmente. Si estamos al 100, al 50, al 30, al 70. Las pruebas nos van a llevar a eso, hermano. A ver en qué capacidad espiritual estamos nosotros el día de hoy. Entonces dice acá, Abner está muerto y Dios me mate si no puedo ayunar un día en tristeza y lamento por esa vida que se desperdició. Eso es lo que estaba haciendo David. Entonces algunas personas, ¿cierto?, estaban ayunando por lamento, por calamidad personal. Algunos estaban ayunando por lamento o por calamidad por alguien más. David acá, ¿cierto?, dice que él ayunó por sus enemigos. Los mismos que querían, que lo andaban buscando, rodeando para matarlo, él supo que enfermaron y él ayunó por sus enemigos. No solo lloró cuando su amigo murió y ayunó, sino inclusive cuando sus enemigos estaban enfermos, dice el Salmo 35. Cuando el hijo de él, ¿cierto?, enfermó, el hijo que tuvo con la esposa de Urías Eteo, que fue una chanchada que hizo de ahí, ¿cierto? Grande, grande, miserable, mirándolo yo de parte de un hombre, ¿cierto? Que tenía a su soldado ahí fiel y lo traicionó con su esposa. Entonces este hijo que nació de esa relación, hermano, enfermó y murió. En 2 Samuel 12:16 dice David, por lo tanto, rogó a Dios por el niño, y David ayunó y estuvo acostado en tierra toda la noche. ¿Qué provocó esto en David? La tristeza, ¿cierto? Por su hijo, porque estaba enfermo, porque estaba a punto de morir y en definitiva, ¿cierto? El niño al final murió. Entonces podemos nosotros identificarnos con este ayuno de David, ¿podríamos hacerlo? Si un día un hijo nuestro enferma, o un hermano, o el padre, la madre, quien sea cercano, hermano, inclusive como David, ¿cierto? Por un enemigo, ¿podríamos hacer eso nosotros? Yo creo que lo primero que haríamos, ¿cierto?, es estar postrados ante el Señor, intercediendo por la vida de nuestro hijo o por nuestro ser querido. Es lo que deberíamos hacer, hermano. Y ahí es donde vienen, ¿cierto?, los momentos de aflicción donde nosotros con sabiduría debemos dejar a esas personas en el dolor, en la tristeza, que ayunen, que se tengan comunión con Dios, no estarlos molestando, no, tienes que comer porque si no comes te puedes enfermar. Eso no es así, hermano. Cuando el Señor busca que nosotros lleguemos a su presencia, toma los medios, ¿cierto? Y nos va a llevar a que estemos ante Él, humillados, así como David lo estuvo humillado en tierra. Toda la noche estuvo él sin comer y humillado en tierra por su hijo. Y podemos ver ahí inclusive que el cuerpo responde a la ansiedad del corazón. ¿Por qué? Porque los hebreos solían hablar del hecho de que las emociones se sentían en las entrañas, ¿cierto? Cuando uno está nervioso, ¿qué le pasa? Como que le duele la guata, ¿cierto? Como que tirita. Y esa es la razón por que la Biblia dice, ¿cierto? Y habla acerca de las entrañas de compasión, las entrañas de misericordia, porque ahí se ve reflejado, hermano, cuando estamos o también en un problema o tenemos o nos asustamos. Cuando nos asustamos, ¿qué es lo que pasa? El corazón, ¿cierto?, nos empieza a latir fuerte. Y el corazón en este caso era la mente para el hebreo, porque el hebreo siempre veía algo físico. Entonces, cuando dice cuál es su pensamiento, es su corazón, usted sabe que el hebreo veía el corazón como el elemento de pensamiento cognitivo. Pero cuando usted sentía, estaba en las entrañas, era porque era algo de ansiedad en la mente. Siempre afecta al estómago. Muchas veces hasta los manda al baño a algunas personas por el nerviosismo, por tan nervioso que se pone. Y eso habla, ¿cierto?, de las entrañas. Entonces ve a ese padre que está quebrantado en el corazón y espíritu llorando, llorando por el niño,
por la vida, ¿cierto?, que está al borde de la muerte. Y a ellos ni siquiera les interesaba comer, hermano. Su corazón estaba derramándose a Dios en oración. Y la comida era algo secundario, terciario a lo mejor. Y con mucha frecuencia, en un momento así, la gente tiene, ¿cierto?, tiene eso de ofrecer comida, ven conmigo, tenemos que comer, no puede estar así, te hace mal. Pero vuelvo a repetir, hermano, de vuelta, es algo, un trato directo con Dios y la persona. ¿Ya? Es algo que, si usted está en esa comunión con el Señor, nosotros debemos dejar y orar por el hermano, que es lo que nos manda la Escritura, orar los unos por los otros. Esa es nuestra tarea, hermano. ¿Ya? No decirle, oye, come, no. Dejar el proceso, ¿cierto?, espiritual en las manos del Señor. No tienen que comer, no forcemos a esas personas al alimento cuando tienen una preocupación en sí mismo en Dios. ¿Por qué? Porque ellos se están elevando a Dios en oración por la tristeza que está, ¿cierto?, en el corazón. Y deben tener ese derecho sin interrupción, ni siquiera por la comida. Porque como lo mencioné delante, cuando estamos en tristeza muchas personas no comen y dicen, no, que no puedo comer, que se cierra aquí, ¿cierto?, la garganta, no entra alimento. ¿Por qué? Porque están llevando esa ansiedad o esa necesidad espiritual. Lo mismo que hacía, que le causó, ¿cierto?, llevarlo al ayuno a David. Asimismo, hermano, el pueblo de Dios ayunó en la muerte de Saúl. Ayunó también en la muerte de Jonatán, 1 Samuel 1:12. Entonces algunas veces el lamento era muy personal, otras veces era por alguien más, no era tan personal, un amigo. Y algunas veces también por un enemigo, también por un grupo entero de personas que fueron muertos. Y en un lamento así, hermanos, estaban tan abrumados que hubo una pérdida de apetito, el cual reaccionó a la ansiedad de la mente. Y el alimento era lo más lejos que podía estar en ese momento de sus pensamientos y de su corazón. Y esa es la razón por la cual el ayuno no es algo que usted simplemente se ofrece a hacer. Y usted entra y sale y piensa que usted es espiritual por hacerlo. El ayuno es casi una respuesta natural al corazón y al alma y a la ansiedad que viene en medio de tiempos de tristeza. Es algo, por decirlo de alguna forma, automático. Sufrimiento nos lleva al ayuno. Angustia nos va a llevar al ayuno. Necesidad espiritual. Lamento, tristeza. Entonces podemos identificarnos en eso, hermano, cuando pensamos en nuestras propias vidas y también en nuestra familia. Es muy difícil para nosotros llorar así cuando alguien más está en problemas. Es muy difícil para nosotros, pero usted tiene que entender que en esta sociedad las cosas estaban muy cercanas. La gente, cierto, era muy conocida, era como un pueblo pequeño. Era un mundo muy pequeño en ese entonces, todos se conocían. Entonces estaba eso de entristecerse por los demás, por los vecinos. Todo afectaba a todos y las cosas eran mucho más simples debido a que el mundo en el que vivimos se ha abierto tanto que ni siquiera nos podemos preocupar por una tragedia. ¿Por qué? Porque somos bombardeados de una u otra forma. En primer lugar, ¿cierto? La televisión, por las noticias. Y conocemos personas, ¿cierto?, que están pasando necesidad, que están en tragedia. Y para proteger nuestras emociones nos hemos vuelto duros, ¿cierto? Nos hemos endurecido. ¿Por qué? Porque uno, hermano, prende el televisor y ¿qué es lo primero que ve? Muerte. Mataron a tal y tal persona, que hubo un accidente en Japón, ¿cierto? Ya van dos aviones una se estrelló, la otra, bueno, las dos se estrellaron en realidad. ¿Cuánta gente no murió ahí? ¿Nos causa tristeza eso? ¿O solamente, murieron? Bueno, algún día todos tenemos que morir, ahí les llegó la hora. Pero nos entristecemos por eso, hermano. Nos entristecemos por las familias que están sufriendo a diario la muerte de sus seres queridos en nuestro país. Nos hemos endurecido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una forma de respuesta que tiene el ser humano, endurecerse. ¿Por qué? Porque esto difícilmente va a cambiar en nuestra sociedad y en el mundo. Entonces, un mecanismo de defensa para una buena ilustración de lo que estamos, una buena ilustración de lo lejos que estamos, ¿cierto?, de la mente de Cristo. Eso nos muestra que estamos lejos de la mente del Señor, hermano, cuando vemos tragedias y no nos pasa nada.
Cuando asaltan, cuando matan, ¿cierto? Bueno, al menos a mí me da mucha rabia, hermano. Me da impotencia de que teniendo autoridades, teniendo defensa nacional, teniendo policías, o sea, esto pasa a diario. Y nadie hace nada. Es como, ya está, todo esto está como normalizado. Yo siempre le digo a mi esposa, este no es el Chile que era hace unos años atrás. Todo cambió, todo, pero para peor. Entonces nosotros nos afligimos por el cambio que ha sucedido en nuestro país, hermano. Tenemos esa sensación de sufrimiento, esa sensación de angustia por las personas que están sufriendo. Jesucristo, quien conoció todo lo que podía conocer, ¿cierto? Él, Dios en la carne, omnisciente, todo lo sabía, entendió todo el sufrimiento que había por sufrir y que podía recoger todo sufrimiento de todo ser humano que jamás vivió en su corazón omnisciente. Y ese mismo Jesús, quien si alguien debería haber estado duro al sufrimiento, debería haber sido Él, el Señor. Se puede sentar, ¿cierto?, en la ciudad de Jerusalén, pueden correr las lágrimas en sus mejillas, puede estar al lado de la tumba de Lázaro y llorar por una persona que murió, pero no conocemos eso en nuestro mundo. Ya somos demasiado insensibles, somos demasiado duros. El llanto purifica, ¿cierto? El llanto va a purificar tu alma, tu espíritu. Vas a reaccionar, ¿cierto?, de una manera diferente. Cuando uno llora se desahoga. Yo lloro, ¿cierto?, cada ciertos solsticios y en realidad es un descanso, hermano. Es un descanso porque yo tengo ese pensamiento de que el hombre, ¿cierto? No es que el típico que no, las niñitas lloran, los hombres no lloran. No, si los hombres también lloran. Pero uno por lo general tiene que mostrar esa templanza, ¿cierto? Y esa dureza como padre de familia, como hombre de la casa. Porque no podemos andar como Magdalenas por el mundo. Porque nuestra familia nos vea como Magdalenas. Está bien que seamos, que podamos llorar, podamos sufrir, pero el hombre tiene esa tarea, hermano, de ser duro con duro. Esa es la tarea del hombre. Y después cuando se vayan todos a acostar ahí, llore todo lo que quiera, hermano. Junto a su esposa, ¿cierto? Que son los compañeros donde es nuestro apoyo, nuestro paño de lágrimas. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted ha tenido una reacción de tristeza por algo que le ha sucedido a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez, hermano? ¿Recuerda que se entristeció por algo que le pasó a otra persona? Podemos ver las noticias en nuestra sociedad al prender el televisor de una manera fría y de manera calculada. Así, cierto, como vimos el avión, cierto, estos que se estrellaron en Japón hace un día atrás, y más de 200 personas murieron. ¿Nos entristece esa noticia? ¿Pasa algo en nosotros con esas noticias? Cambiamos de canal, ¿cierto? Y ahí hay personas también siendo asesinadas, niños muriendo de hambre. Vemos la delincuencia desatada a cada instante en nuestra sociedad. Entonces estamos siendo atacados todo el tiempo, hermano, con esto. De tal manera que nos hemos vuelto personas insensibles. Yo ya tenía cierto el hábito de estar viendo noticias, pero ya todos los días lo mismo. De vez en cuando veo por qué, porque hay que estar informado. Pero la mejor información, ¿cierto?, la tenemos por las redes sociales. Ahí está la mejor información, porque todos sabemos que los medios manipulan la información. Así como la persona que está ahí de presidente dice que no es así como todos piensan, no hay tanta delincuencia, sino que los medios le están dando mucho énfasis a la delincuencia. O sea, si los medios que se ocuparan, no sé, pues de que él anda inaugurando una placita por ahí, de que él anda por acá, la gente no sabría de noticias y sería todo mejor, ¿cierto? O sea, de delincuencia. No se sabría de delincuencia. Pero los noticieros siempre, hermano, es lo que atacan, lo que está en auge. Y en este caso, la delincuencia que tenemos en nuestro país. Entonces nos causa cuidado, hermano, nos causa llanto, tristeza, todo esto. Entonces estamos siendo atacados todos los días con esto, hermano. Por eso nos volvemos insensibles, para protegernos. Para protegernos, ¿cierto?, de ser despedazados emocionalmente. Entonces eso nos dice, hermano, que estamos muy lejos del Señor. ¿Por qué? Porque sin duda si un hijo nuestro estuviera enfermo o en alguna necesidad o algo, nosotros ayunaríamos.
¿Usted ayunaría cuando su amigo enferma? ¿Usted ayunaría por la necesidad de un amigo que sabe que está en problemas y usted va a afligir su corazón para hacer causa común con aquella persona? ¿Ayunaría usted cuando su enemigo está enfermo? ¿Ayunaría usted cuando una tragedia viene porque entristece tanto su corazón que vea personas que van al infierno sin Cristo? ¿Cuál es nuestra reacción, hermano? ¿Cómo estamos reaccionando frente a estos hechos? Y sin duda, hermano, sin duda alguna nos hemos endurecido. Nos hemos endurecido el corazón. Y eso nos dice que estamos lejos de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor tenía un corazón lleno de amor, ¿cierto? Para con todos. Recuerden que Él vino a los pecadores. Él vino a salvar a gente pecadora, a gente que iba rumbo al infierno. Y Él se tuvo compasión. Imagínense toda la gente que alimentó por compasión. Tuvo compasión de ellos. Él sabía, una vez iban detrás de él y se da vuelta y le dice, oye, ustedes me siguen porque les doy de comer. Si por eso me siguen. Pero aún así él tenía compasión de las personas. Podría decir, cierto, usted simplemente no ayuno porque no tengo ese tipo de tragedias en mi vida. Pero pero eso realmente no es una excusa, hermanos. Ayunaríamos más si fuéramos sensibles a cosas que deberían preocuparnos. Entonces el ayuno vino como resultado del lamento y el cuerpo en un sentido reacciona a la ansiedad del corazón, el cuerpo, la carne, y también a la tristeza, al quitar el deseo por el alimento en su totalidad. En segundo lugar tenemos la protección. Es otra cosa que causó el ayuno en la Biblia, la protección del Señor. Entonces hubo ocasiones cuando la gente estuvo en peligro, tan severo que su temor les forzó a ayunar. No podían comer, estaban demasiado asustados, hermanos, temerosos, tenían miedo en su corazón, que eso es cierto, como recién lo mencionamos, le impedía el poder comer, porque tenían tanto miedo, tanta necesidad, estaban con tanto temor, hermano, que se les cerraba aquí, no podían comer. ¿Ha intentado comer cuando está llorando? No se puede tragar, ¿cierto? No se puede, cuando uno está llorando, es imposible tragar. Entonces ellos estaban así, hermano, ayunaron porque estaban en peligro. Por eso ni siquiera podían comer alimento. Y sabían que la única protección y liberación era Dios. Entonces, por esa protección, ellos ayunaron. Clamaban a Dios bajo peligro severo y una prueba severa, sabiendo que su única liberación vendría de parte de Él, de parte de nuestro Dios. Ellos entendían esto, que ahí estaba la salvación, ahí estaba el perdón, ahí estaba la protección. Entonces estaban tan llenos de temor, hermanos, que la comida no formaba parte de todo esto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 3 y 4, los amonitas y los moabitas estaban combinados entre ellos contra Josafat. Y desde el punto de vista humano, no podían ganar. Era imposible que ganaran, porque ellos los sobrepasaban en soldados. Entonces ellos no podían ganar y por mero terror se van sin comer y conforme claman a Dios para que Dios los libre. Esther, esa judía, cierto, que había alcanzado un lugar de favor con el rey Asuero, y después descubrió que Amán había tramado un plan para matar a todos los judíos. Había un plan detrás de todo eso. Entonces ella dijo, de hecho, dile a mi pueblo que voy a ir a él y voy a jugarme la vida, y si perezco, que perezca. Una mujer decidida, hermano. Pero voy a ir a favor de mi pueblo. Y el pueblo tuvo miedo y la Biblia dice que ayunaron. Entonces ahí tenemos el temor, ¿se fijan? El temor, el que llevó al ayuno a estas personas, a estos grandes, ¿cierto? Grandes personas de la Escritura. ¿Por qué? Porque sabían que había solamente un recurso para ganar en la batalla. Y ese era, ¿cierto?, entrar en la comunión con Dios. En Esdras también hay una indicación hermosa del ayuno. Está a punto él de guiar al pueblo para que salga de la cautividad babilónica. Y conforme se acerca, ¿cierto?, era el viaje, él tiene un enfoque muy interesante. Dice en el 8:21 de Esdras, proclamé ayuno ahí, en el río Ahava. Estaban saliendo de Babilonia y nos detuvimos y ayunamos. ¿Por qué? Para que nos afligiéramos. ¿Escuchó bien? Él convocó a un ayuno para afligirnos.
Y eso es lo que el ayuno hace. Es negación, aflicción personal ante Dios. ¿Por qué? Para buscar de Él un camino correcto para nosotros. Eso es lo que Él necesitaba. Él necesitaba dirección de parte del Señor. ¿Qué camino tomar, cierto, para volver a casa? No sabíamos cuál era el camino correcto para ir de Babilonia a Jerusalén. Estábamos llevando, ¿cierto? Llevando una masa de personas y no sabíamos cuál era el camino correcto. Y por nuestros pequeños, para que nuestros hijos pudieran cruzar el desierto, para que nuestros hijos estuvieran seguros. Y por todo nuestro sustento. ¿Por qué? Porque había ladrones, había nómadas en el desierto. Y tenían también enemigos. El pueblo de Israel tenía muchos enemigos, hermano, que los odiaban. Los odiaban, pero a muerte. A muerte. Igual que el día de hoy, ¿cierto? La gente, mucha gente odia a los cristianos, odia el cristianismo, odia a la iglesia, odia a los canutos. ¿Por qué? Al igual que Israel, hermano. Israel tenía muchos enemigos. Entonces ellos tenían miedo, hermano. Tenían miedo por encontrar caminos, irse por un camino equivocado, que no fuera el correcto. Y tenían miedo de cruzar el desierto por sus niños pequeños y con todo el sustento que tenían, porque llevaban, cierto, aparte de que iban ellos con sus niños, llevaban cosas de valor. Entonces Esdras dijo, y tuve vergüenza de pedirle al rey un grupo de soldados y jinetes para ayudarnos contra el enemigo en nuestro camino. No quería pedir eso del rey. ¿Y por qué? Porque le habíamos dicho que la mano de Dios estaba sobre todos aquellos que para bien lo buscan, pero su poder y su ira estaban en contra de aquellos que lo dejan. O sea, le está diciendo, tuvo la intención de pedirle al rey unos soldados para que los protegieran durante su camino. Pero no, pues él dijo, tomó estas palabras y dijo, el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le servimos y lo buscamos. El poder y la ira están en contra de aquellos que lo dejan. O sea, Él estará con nosotros y hará justicia con los enemigos si es que quieren atacarnos. Porque en otras palabras, hermano, Esdras habría tenido que haber deshecho su teología, ¿cierto? Porque le dijo al rey que Dios los protegería a los justos. Vamos a estar bien, rey, y ahora que voy saliendo de aquí tengo un poco de miedo, así que voy a regresar y, bueno, rey, siempre sí, ya damos los soldaditos para que me acompañen. No podía hacer eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él ya había proclamado, él ya había dicho al rey de que Dios los iba a cuidar, que él los iba a proteger. A lo mejor podría ayudarnos, ¿cierto? Un poquito esos soldados, rey. No, ¿cierto? Sería un descrédito para quien es Dios. Es lo mismo cuando nosotros, ¿cierto? Nos aferramos al Señor y de repente como que ya nos angustiamos y empezamos a hacer cosas nosotros por nuestra cuenta, empezamos a buscar, ¿cierto? Empezamos a ver en qué le podemos ayudar al Señor. A ver, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? Porque parece que le quedó grande el poncho al Señor. Así que voy a buscar yo la opción y las soluciones para ayudarlo. Eso al revés, ¿cierto? Uno hace lo posible aquí en la tierra, cuando tenemos problemas o lo que sea, hacemos lo posible por solucionar. Cuando ya se nos escapa de las manos, ¿cierto? Ahí entregamos todo al Señor, pero entregar todo al Señor, hermano, significa descansar en Él. Señor, ahí está el problema, yo ahora descanso en ti. No va a seguir con la misma preocupación, con la misma angustia, con el mismo pensamiento de que qué va a pasar. Cuando le estamos entregando las cosas al Señor, Él dijo, ¿cierto? Yo entrego mi camino al Señor y Él nos va a llevar a buen puerto. Pasó por su corazón, por su mente, ir a pedir ayuda al rey, ¿cierto? Pero no lo hizo, porque Él entendió que iba a ser un descrédito en lo que Él iba a hacer. Entonces aquí tenemos la protección, hermano. Ayunamos y le rogamos a nuestro Dios por esto, protección. De nuevo un tiempo, ¿cierto?, de temor, ansiedad, en donde el ayuno era una respuesta que podía ser entendida. En tercer lugar tenemos la humillación. En primer lugar, ¿cierto?, lamento. Segundo lugar, protección. Tercer lugar, humillación. Y esto es muy común, hermano. De hecho, en el día de la expiación, en Levítico 23, la razón por la que debían ayunar era porque debían ayunar y confesar sus pecados. Era un ayuno de confesión de pecado, humillación y confesión. Y en nuestras vidas también, hermanos, ha habido ocasiones como estas, cuando hemos pecado contra el Señor y hemos estado tan afligidos profundamente por nuestro pecado. Y hemos estado abrumados también, ¿cierto?, por algo que hemos hecho, un pecado en este caso, que es fallarle al Señor. Y hemos sido tan molestos por lo que
el hecho que en nuestros corazones que no podemos ni siquiera comer. ¿Por qué? Porque nos angustiamos porque le hemos fallado al Señor. A lo mejor no hemos estado en esa situación nosotros. Entonces, tanta la tristeza, hermano, y la desesperación que ni siquiera podemos pensar en el alimento, sino que derramamos nuestro corazón al Señor. ¿Cómo? Confesando nuestro pecado, confesando que somos pecadores, confesando que hemos fallado, confesando que somos hombres, ¿cierto? Y mujeres pecadores de carne y hueso, que el día de mañana vamos a fallar, vamos a caer, vamos a pecar. Pero ¿qué es lo importante, hermano? Un corazón limpio y puro. Un corazón que pueda tener la capacidad de pedir perdón al Señor por el pecado que hemos cometido. David pecó de una manera tan grande, hermano, un pecado tan terrible, y después cuando él no había confesado su pecado, sino que todavía lo contuvo, dice que los líquidos de su cuerpo se secaron. Se secaron mis huesos, dice en el Salmo. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Pero por qué? Porque no había confesado, hermano. No había confesado su pecado. Él estaba en dolor de pies a cabeza, estaba enfermo, no podía comer, no podía dormir, no podía existir. Y después dice, cuando confesé mi pecado, fue como ese diluvio, ¿cierto?, entrara nuevamente en mí, se recuperó. Y estaba completamente sano, hermano, David, nuevamente. ¿Por qué? Porque el pecado mata, el pecado, hermano, enferma. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida, enferma tanto psicológicamente, espiritualmente y físicamente también, aunque usted no lo crea, hermano. El pecado enferma físicamente. Entonces, ha habido esos momentos en nuestras vidas cuando nuestros corazones están abrumados de nuestra pecaminosidad. Y hemos hecho algo que contamina a Dios, ¿cierto? Le hemos fallado al Señor. Y hemos venido delante de Él y estamos rogando por esa limpieza. Aunque ya es provista para nosotros debe haber una limpieza que ocurre cuando nos vaciamos de esas cosas malas. Y eso es cuando pedimos perdón. David no pedía perdón, David se estaba literalmente muriendo, porque su corazón no había confesado ante el Señor. Recuerden que David es como un referente, ¿cierto?, de lo que iba a ser el perdón después de nuestros pecados, porque según la ley, David debía morir. Él debía estar muerto, no debía tener ni siquiera un juicio, sino el pecado terrible que cometió, hermano, él debía estar muerto. Pero ¿qué le dice el profeta? Le dice, Jehová ha redimido tu pecado. O sea, es un claro ejemplo, hermano, de lo que habría de venir en el futuro, que es después, ¿cierto?, que vino nuestro Señor Jesús. Así también había muchas veces cuando el pueblo de Dios confesó pecado, y el ayuno fue parte de eso porque no se detuvieron a comer. El alimento fue lo más lejano que estaba en su mente, por lo que tenían hambre, era en unirse, ¿cierto?, y el recuperar una comunión con Dios. Tenían un hambre espiritual. El mismo David dijo, humillé mi alma con ayuno. El pueblo de Nínive se arrepintió de su pecado ante la predicación de Jonás y ayunaron mientras que confesaron. Él les dijo, ¿cierto? Nínive va a ser destruida. ¿Y qué pasó ahí? Hubo temor. Y ese temor los llevó, ¿cierto?, a el ayuno, y el ayuno consigo también a la confesión de los pecados. Daniel, hermano, de hecho, se identificó a tal grado por los pecados de otros que él ayunó. Una compasión sorprendente. Saulo de Tarso fue herido en el camino, ¿recuerdan? Camino a Damasco. Cuando lo tumbó el Señor Jesús de su caballo, cayó al polvo, se levantó, ¿cierto?, después de ese lugar, y la Biblia dice que él, al confesar sus pecados, se volvió al Señor y ayunó por 3 días. Después de que fue tumbado, quedó ciego, eh, fue recibido por Ananías en en su casa, donde él, ¿cierto?, ayunó por 3 días y al tercer día el Señor lo sanó. Y este hombre temeroso, ¿cierto?, por Saulo, porque literalmente era un asesino de cristianos, él mataba a cristianos. Esa era su profesión, matar cristianos, y los mataba en el nombre de Dios. Samuel fue al pueblo en 1 Samuel capítulo 7 y dice, se ha desviado a Baal, confiesen su pecado de idolatría y ayunaron. Acab, este hombre malo, un rey malo, finalmente fue confrontado con juicio. Y el juicio de Dios estaba contra él, porque fue un malvado, un rey malvado.
Había hecho actividades abominables y él cometió. ¿Por qué? Porque seguían a los ídolos. Y sucedió, cierto, en Primera de Reyes 21:27. Dice, cuando Acab oyó esas palabras, él rasgó sus ropas, él colocó cilicio sobre su carne, él ayunó y estuvo en cilicio. Él perdió ese aire, hermano. Él ya no era un toro en una jaula. Él ya no estaba ahí tratando, cierto, de hacer lo que él quería. Él estaba caminando de manera muy suave, callada. Él era un hombre quebrantado, que perdió todo sentido de necesidad por alimento físico y ayunó y en su estado de contrición. Todo lo que él, cierto, se dio cuenta de que estaba cometiendo un error, lo llevó a ayunar y a afligir la carne y a humillarse ante el Señor. Y Dios, de hecho, lo recompensó. Recompensó a este hombre por el arrepentimiento genuino. O sea, Dios vio ahí que era un arrepentimiento genuino. No eran solamente palabras al viento. O que voy a ayunar porque a ver si es que resulta algo. Voy a ayunar para que Dios nos salve. No, sino que fue al revés. El corolario, ¿cierto? El resultado de esto era que él había hecho lo malo y iba a ser destruido. Pero se arrepintió y Dios lo bendijo por el arrepentimiento genuino. Aunque él había vivido una vida vil y miserable. Y el siguiente versículo nos dice que Dios mostró gracia. ¿Por qué? Por su confesión, porque confesó. Esdras de nuevo, capítulo 10, verso 6. Entonces Esdras se levantó frente a la casa de Dios y entró a la cámara de Jonatán, el hijo de Eliasib. Y cuando él entró ahí, él no comió ni bebió agua, porque él lloró, debido a la transgresión de aquellos del cautiverio. Lloró este hombre, hermano, Esdras. ¿Por qué? Porque las personas que habían sido llevadas al cautiverio, Dios les había dicho no se mezclen con mujeres extranjeras. ¿Y qué hicieron ellos? Lo contrario, fue lo primero que hicieron. Entonces él se afligió por aquellas personas, hermano, por esa transgresión que cometieron. Y esa transgresión también fue una causa para el ayuno. La aflicción, de nuevo, ¿cierto? Es tan profunda, la ansiedad tan profunda en el espíritu humano que el ayuno no es forzado, sino que fluye. Eso yo quiero que quede claro, hermano. El ayuno no es forzado, es algo que fluye de una necesidad por concentrarse en una relación correcta y directa con Dios. Lo físico se desvanece. Y debemos entender eso, hermano. Lo físico se va. Un día, cierto, moriremos y volveremos al polvo. Y debemos entender esto que en cierta manera en nuestras entender esto de cierta manera en nuestras vidas, que nos vamos desvaneciendo cada día, ¿cierto? Nuestros huesos se van envejeciendo, nos vamos poniendo más tatitas cada día, pero el espíritu, dice la Escritura, que se renueva de día en día, se va renovando nuestro espíritu. Por eso cuando llegamos a viejitos, tenemos que llegar siendo viejitos sabios, viejitos llenos de sabiduría, viejitos que podamos, ¿cierto? Si viene un nieto o un hijo a pedirnos consejos, que el consejo esté en nuestra boca para ellos. No ese viejito que hay que cuando son viejitos se vuelven niños otra vez. Esas son mentiras del diablo, hermano. Nosotros somos cristianos y debemos estar llenos de sabiduría para cuando lleguemos a nuestros días de vejez. ¿Por qué? Porque la vida pasa y se va desvaneciendo poco a poco. Hay días cuando, cierto, el alimento no significa nada. ¿Por qué? Porque estamos en esa parte difícil de nuestra vida, en aflicción. Entonces eso demuestra, cierto, que estamos teniendo una conexión espiritual. Pero hay un lugar para el ayuno, el lugar correcto. Y si usted no ayuna, no quiero que salga, cierto, tampoco corriendo de acá y comience a ayunar. De alguna forma, cierto, de que usted se quiere volver espiritual porque quiere ayunar. No, sino que el ayuno, hermano, va a suceder cuando tenga que suceder, valga la redundancia. Ahí va a suceder el ayuno. Va a ser algo que va a fluir de manera natural, espiritual, en su aflicción, en su llanto. En su aflicción del corazón, usted va a necesitar ese ayuno. Cuando se levante un día o cualquiera sea la necesidad por lo que esté pasando, lo va a llevar a eso, hermano. Usted dice, estoy tan triste que ni siquiera puedo comer. Ese es un ayuno. Y si está tan triste que ni siquiera puede comer, ¿qué es lo que tiene que buscar? La presencia del Señor en primer lugar en oración. En oración, buscar al Señor.
y como el alimento no va a ser una prioridad y no va a estar en su mente como cuando usted lo planea que va a ayunar, entonces se va a conectar con Dios, hermano. Y ahí sí va a tener una experiencia espiritual, una experiencia con Dios, algo real. Va a poder sentirlo, va a poder sentir la presencia del Señor en su esencia, hermano, en lo que es Él. Entonces pidámosle al Señor, hermano, pidámosle a Dios que nos dé el tipo de corazón compasivo que nos va a hacer preocuparnos tanto por cosas tristes en nuestra vida y en la vida también de otros, por la necesidad de liberación divina que solo Dios puede traer, por el pecado que está en nuestras vidas, hermanos, y por el pecado también que está en otros. Que el lamento y la necesidad de protección y humillación, que sin importar cuál sea el caso de alguien más, ¿cierto?, nos va a llevar al punto de preocupación y al punto de compasión en donde va a causar que usted deje de ver las cosas del mundo, inclusive algo tan rutinario como el comer. Podemos decir, ¿cierto?, que eso no sucede en nosotros. Podemos decir, como recién lo mencionamos de vuelta, que esa preocupación por los demás no está en nosotros. Sí está por los más cercanos, ¿cierto? Nuestros padres, nuestra congregación, nuestros hermanos. Pero pasa más allá de eso. Pasa más allá por un vecino a lo mejor que está en necesidad. Yo no estoy hablando que vamos allá, ¿cierto?, a orar y un sinfín de cosas que hacen muchas iglesias, mucha gente, que piensan que llevando, ¿cierto?, orando, declarando, decretando sanidad y cosas, se pueden conseguir milagros, aunque el diablo también hace milagros, hermano, ¿ya? Eso debemos estar nosotros claros. También hace milagros el diablo. Entonces hemos llegado, hermano, a ese extremo donde nuestro corazón está eh, con un prepucio, ¿cierto? La Escritura dice, saca el prepucio del corazón, o sea, libera tu corazón. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor, para que la sensibilidad espiritual pueda penetrar en nosotros, hermano. Pero es algo espiritual ya, no es algo sentimental. No es que usted quiera inducir a lo mejor al llanto en oración porque quiere tener una conexión especial con Dios, no. Eso se da a medida que uno va orando y va quebrantando el corazón. Si le dan ganas de llorar, llore, porque es algo normal, derramar el corazón al Señor en lágrimas. Pero estamos tan lejos de eso hoy en día, hermano. Estamos tan lejos que nuestro corazón se ha endurecido. Y esto es también porque la sociedad se ha endurecido, la sociedad se ha vuelto cada vez más vil, más perversa. Ya no existe tanto la compasión, el amor, sino que al contrario, ahora la ley de la selva, la ley del más fuerte. El más fuerte, el más grande, el que tiene más poder, el que domina a los demás. Y la Biblia nos dice lo contrario. Entonces, hermano, por la necesidad también de liberación divina, que solo Dios puede traer a nuestras vidas. El ayuno por el pecado de nuestra vida, el pecado de otros, el lamento y la necesidad y la protección y humillación también, que sin importar sea su caso o el caso de alguien más, lo va a llevar al punto de preocupación y al punto de compasión, en donde va a causar, aunque usted deje de ver las cosas del mundo, inclusive algo tan rutinario como comer. Dios nos ha dado, hermano, todas las cosas buenas para disfrutarlas. Todas las cosas nos ha dado el Señor para disfrutarlas. ¿Y qué debemos hacer? Disfrutarlas. Como en un comienzo, ¿cierto? Empezamos hablando de la comida, cómo Dios nos dio un sinfín, innumerables, ¿ciertos? Platos, comida, alimentos, fruta, carne, verdura, de todo nos dio Él para que nosotros podamos comer y disfrutar. Pero cuando estemos en una lucha espiritual y estemos consumidos con las cosas de Dios, debemos saber esto, que está bien abstenerse del alimento. Está bien abstenerse del alimento, hermano. Y eso para continuar la concentración en aquello que es espiritual y que es divino. Que Dios nos ayude, hermano, a ser sensibles, a que, cierto, que podamos ser personas más sensibles cada día, para que el ayuno en el sentido más puro pueda ser parte de nuestras vidas. No algo que yo quiero planificar, sino algo que venga de parte de una necesidad, de parte de algo una necesidad del corazón, del espíritu, que pueda venir, cierto, a nuestras vidas el ayunar, tanto por mi vida personal, tanto por los demás, la familia, la iglesia, e inclusive como David, cierto, decía, que ayunaba hasta por sus enemigos. ¿Podremos nosotros llegar a ese punto?
de que tenemos algún enemigo por ahí, ¿cierto? Que nos quiere hasta matar a lo mejor, y si él enferma, yo voy a ayunar por él, para que se mejore, para que siga persiguiéndome. ¿Podríamos llegar a ese punto? Bueno, la Escritura dice que Jesús, ¿cierto? Lo toma como algo que nosotros vamos a hacer, porque dice cuando ayunéis. Entonces es algo que tiene que estar en nuestra vida, hermano. No siempre, no siempre, pero en algún punto debiera llegar a nosotros, debiéramos llegar a ese quebranto del corazón que nos va a llevar a ayunar. Damos gracias, hermano, y vamos a pasar a las alabanzas. Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra, Dios del cielo. Gracias porque hemos entendido muy bien a qué se refiere usted, mi Señor, cuando se habla del ayuno. Vemos que es la consecuencia, Padre, o el resultado de nuestra necesidad espiritual. Sabemos, Señor, que cuando estamos en aflicción, cuando estamos en enfermedad, es cuando más se aflige nuestro espíritu y nuestra carne. Y ese es el momento propicio donde podemos llegar al ayuno y afligir la carne para tener una comunión plena contigo, Señor. Gracias por estos temas que estamos viendo, gracias por entender, Padre, porque tú nos das entendimiento para poder comprender estas palabras, para poder comprender, Señor, qué es lo que quieres tú de nuestras vidas y qué es lo que quieres tú cada día de nosotros, mi Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, te adoramos, toda la honra, toda la gloria para usted, mi Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Hola, mi hermano, que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a nuestro devocional y lo encontramos en Mateo 14 del 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despidió